La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Esta mañana de viernes y ahora sí prenavideña completamente, última además de otoño porque entra ya el invierno, las temperaturas son de invierno y es el viernes en el que mucha gente va a dejar de trabajar si es que ha sido la semana de Navidad la que he escogido para irse de vacaciones, que la semana que viene sí que ya es plenamente navideña. Así que vamos a saludar a los analistas de esta mañana. Berna González Harbour, muy buenos días. Buenos días. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días, buen día. Y en Radio Barcelona, Joan Subirats, buen día, buenos días. Buenos días, buen día. Vamos a empezar y antes de ir a todo el meollo judicial y al meollo político, porque hay que explicar tantas cosas y tan despacio para que no confundamos ni los casos, ni lo que son hechos de lo que son interpretaciones, que primero quiero detenerme en algo que tiene mucho que ver con la percepción de algo de lo que ya hemos hablado en este programa en otras ocasiones, y es la gran divergencia, porque vamos a bautizar así lo que está pasando con la economía en este país, en economía y en política a la vez, porque un crecimiento económico que lidera al de las grandes economías, lo que está pasando aquí en España, y en cambio una percepción de crisis tal que solo uno de cada 5 españoles cree que 2024 ha sido un buen año para el crecimiento. Es decir, los números son los mejores en mucho tiempo y la percepción que tiene la gente es que este año se cierra con malos datos económicos. Javier Ruiz, hola de nuevo. Hola de nuevo. Javier, vamos a empezar con el prólogo, porque los indicadores económicos dicen que este ha sido, y además no solo un indicador, sino prácticamente todos, que este ha sido efectivamente un buen año. Sí, tenemos una realidad extraordinaria y una percepción de la realidad catastrófica, efectivamente. El crecimiento ha sido récord. 3%. España crece el triple que la media de la Unión Europea, casi el triple que Francia. Imagina cómo estamos, 3% creciendo, Alemania está creciendo al 0%. Hemos creado aquí casi 500.000 de empleos. El precio de las cosas empieza a estar bajo control. La inflación, que estuvo en el 10,8, está en el 2%, un nivel normal. Así que sí, los indicadores objetivos, Ángels, buenos como nunca. Los subjetivos, la percepción social, nunca había estado tan separado de la realidad. ¿Y cómo se escribe esta gran divergencia? ¿Qué indicadores la constatan? Pues el último es este que decías, que acaba de publicar Funcas, que efectivamente dice que la sociedad no percibe el progreso de la economía. Bueno, un 20% de los españoles, 1 de cada 5, dice que este ha sido un buen año. Todo esto es 1 de cada 5 como media, porque como empieces a mirar la letra pequeña, solo un 17% de las mujeres califica la situación como positiva, solo un 7% de los jóvenes cree que las cosas han ido bien. Es un divorcio formidable el que estamos viviendo, porque la gente cree que España va mal. Ojo, hasta que le preguntas, oiga, ¿y a usted cómo le va? A usted personalmente. Y entonces te dicen, no, a mí y a los míos nos va muy bien. El 51% te dicen que a ellos les va bien. Más de la mitad de la gente te dice, a mí me va bien, pero España se está derrumbando. Ángels, todo el mundo cree que es la excepción, que la norma es todo lo demás, que todo es un desastre. Déjame que te ponga mi testimonio favorito, que es este hombre jubilado, garantizada su pensión, pero te cuenta el diagnóstico económico. Fatal, la veo cada vez peor. Cada vez hay menos empresas y muy mal. Yo estoy jubilado ya y la verdad es que no tengo problemas. Esta es la situación. Ángels, esto es una frase que lo resume todo. Esto no es economía, esto es ideología. Y esto es lo que podríamos decir algunos han ganado. La ideología pesa más que la economía. El eslogan pesa más que la realidad. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Quién te dice? Cuanto más a la derecha estás, peor ves la situación económica. Entre la gente de izquierda solo un 15% te dice esto no va bien. Entre la derecha te dice en España se hunde el 57%, la mayoría. Es muy curioso porque esa ideología aplica cuando tú le preguntas a alguien cómo va la situación económica de España. Porque cuando tú le preguntas, oiga, ¿y la suya? Esto que decíamos, sí. Da igual que uno sea de derechas, da igual que uno sea de izquierdas. El 10 de la izquierda te dice, en mi casa no vamos bien. El 12 de la derecha te dice, en mi casa no vamos bien. Es decir, el 90% prácticamente, da igual que sea de izquierdas o de derechas, te dice las cosas en casa van bien. Ahora,
Ahora España es otra cosa. Esta es la gran divergencia, Ángels. Nunca la realidad y la percepción de la realidad habían estado tan separadas. Por cierto, ni en esta encuesta de Funcas, que es la última que tenemos en este sentido, ni en las dos que el CIS ha detallado ya y que empezamos a detectar desde febrero. La realidad y la percepción de la realidad se han separado como nunca en las series históricas. Pero Javier, ¿hay factores económicos que expliquen esto? Hay un factor económico que explica un poco esto, y es la inflación. La inflación es pegajosa, por decirlo así. Cuesta mucho quitarse la sensación de que los precios suben una barbaridad y te acostumbras a la realidad nueva muy poco. Esto de que suben menos y de que, bueno, poco a poco has vuelto a la normalidad. Así que hay efectivamente un factor económico, que es ese, la inflación. Pero bueno, esto lo que tiene sobre todo son factores políticos o mediáticos. Yo te lo podría resumir en dos palabras que son crispación política, la realidad que no nos encaja, pues no es realidad, se la deben de estar inventando, o en otras dos que sean partido... Espérate, que no te lo voy a explicar yo, te lo va a explicar mucho más técnico, mucho más correcto, Oxford Economics, Ángel Talavera. Si los medios con los que uno se informa nos dan unos datos económicos que siempre tienen un contexto negativo, ¿no? El PIB sube, pero es por el gasto público, el PIB sube, pero es por la inmigración, el paro sigue siendo el más alto de Europa, el déficit no cae. Si toda la información con la que uno pues se informa tiene un sesgo negativo, es normal que al final la gente tenga un sentimiento de que la economía no va bien, a veces incluso sin ser realmente, obviamente, consciente de ello. Ángels, hemos importado aquí el esquema Fox. Y esto ha calado en España. Hemos conseguido aquí traer lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos lo vimos hace aproximadamente 2 años que se había producido este divorcio, que la realidad y la percepción de la realidad se separaban y que en Estados Unidos la gente se enriquecía, pero tenían la percepción de que se empobrecían. Bueno, pues este esquema, lo mismo, tanto en discursos en redes sociales como en discursos en medios, como en discursos políticos, ha calado y está funcionando. Es literalmente... Me vas a perdonar que te cite a un gran economista, Marx, no Marx Karl, sino Groucho Marx, es esto de, señora, ¿a quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos? Bueno, pues la gente le está creyendo a él. A sus propios ojos, no. Esto es lo que tenemos, la gran divergencia, Ángels. Pues Javier, muchísimas gracias. Un abrazo hasta ahora. Me parecía interesante traer este tema porque es verdad que entre el aluvión de noticias que damos cada día, muchas veces quedan sepultados los datos económicos. Y los datos económicos dicen que todos los indicadores de todos los organismos nacionales e internacionales hablan de la economía española como una de las economías, cuando no, la mejor economía del mundo en cuanto a crecimiento. Es verdad que luego la percepción de cada uno cuando va con la cesta de la compra, y lo decía Javier Ruiz, es verdad que la inflación es pegajosa porque aunque bajen un poco los precios, el otro día hablábamos también con Javier de la deflación, de cómo se vende menos producto por más precio. Bueno, hay algunas cosas que sí que se quedan, ¿no?, pegadas en nuestras conversaciones de día a día, pero es verdad que el motor económico de España no está gripado, que el motor económico de España funciona, pero es verdad que si uno pone ciertos canales de televisión, sobre todo por las mañanas, lee cierta prensa o escucha sesiones de control en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, bueno, en el caso de las sesiones de control es que directamente no se habla de economía, es decir, la oposición, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, nunca pregunta por economía, y cuando habla de economía es habitualmente para dar datos que no son del todo ciertos, es decir, para dar el dato de la pobreza infantil así como en brocha gorda, pero no entran en el detalle. Yo creo, Berna, que esta es la explicación del por qué al final ha calado entre la gente que la situación económica de España es mala. Sí. Pero yo creo que no solo, o sea, sí que hay un problema de exageración, de ignorancia absoluta de esos datos. O sea, en estos días que parecen aciagos para el gobierno, Economist ha elegido a España y ha señalado que es la mejor economía que mejor está funcionando de la OCDE. Que no es un periódico sospechoso. Exacto, y que apenas hace 2 o 3 meses la derecha celebraba como Economist ponía al gobierno de España como traicionando la democracia, y sin embargo no han destacado esta elección que ha hecho. Pero yo no creo que sea solo una cuestión del mensaje de la derecha. El propio gobierno tampoco está sacando pecho mucho de estos datos, y eso es porque la desigualdad es tan enorme y se ha acrecentado tanto
que ese crecimiento revierte especialmente en las clases altas y en las clases medias altas y sobre todo en las grandes empresas, en las grandes fortunas. Y sin embargo, aquí lo hablamos todos los días, vivienda, precariedad de sueldos, es una realidad que acogota a muchísimos españoles. Es decir, tras la crisis, la gran recesión de 2008, disminuyó la clase media española. Muchísimas franjas de población se vieron expulsadas de esa capa de la clase media. Y aunque se ha ido recuperando en cierto modo, los jóvenes, y cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de menores de 40 años, no han logrado en masa penetrar en esa clase media. Sus sueldos son bajísimos, la precariedad sigue ahí, a pesar de los esfuerzos realizados en salario mínimo, etcétera, etcétera, y sobre todo el acceso a la vivienda no existe. Por eso el propio gobierno tampoco está sacando pecho, porque sabe que una buena parte de la población y sobre todo los jóvenes no accede a esa riqueza. Sí, y esa percepción no solo de los jóvenes, porque al final las familias que tenemos jóvenes en casa, aunque tu situación, esté bien, claro, tú ves cómo la generación que viene detrás de ti, porque lo vives en casa, no lo tiene bien. Entonces es verdad que esa percepción se extiende. Ni perspectiva de mejorar, ni perspectiva de mejorar. Joan. Sí, bueno, estamos en ese punto de que hace años, yo me acuerdo ya cuando empecé a dar clases a la Facultad de Ciencias de la Información en la Autónoma, una de las frases típicas era good news, no news, ¿no? O sea, esto lo digo porque antes se destacaba, ¿no? Es decir, que, digamos, cuando hay noticias de que sube el precio del aceite de oliva, pues entonces esto se convierte en una noticia que barre todos los periódicos, medios de comunicación. Ahora hace unos días salió la noticia de que había recuperado el nivel de precios de hace 2 años. Esto no apenas sí ha tenido efectos, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que hay también ahí una acumulación de noticias malas que van calando. Y todo lo que decía Berna, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, sí que se ha recuperado el nivel de desigualdad que teníamos después de la crisis financiera, se ha recuperado, pero no hasta el punto de llegar al punto que teníamos antes del 2008. El tema de la vivienda es un tema que pesa mucho, y luego lo de la percepción también va por barrios, ¿no? Es decir, que pues las mujeres son un poco más pesimistas que los hombres, los jóvenes mucho más pesimistas que los mayores. Evidentemente depende de los barrios, el tema de la vivienda o del acceso a productos básicos es más significativo. Es decir, esa especie de cesura, ¿no?, entre los macrodatos y la realidad, ¿no? Y luego también hay factores de carácter demográfico, ¿no? Es decir, lo decíamos ahora por las edades, pero también un poco la sensación de que el cambio tecnológico, estamos en un momento de gran cambio en el cual tampoco no hay, es decir, la percepción de futuro tiene mucho que ver también con tu sentido de satisfacción, ¿no?, en relación a tu situación. Puedes decir, estoy bien ahora, pero es que todos son nubarrones, ¿no? No sé qué va a pasar, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es también una lógica que se impone en esa especie de cesura, ¿no?, entre datos macro y percepción social, ¿no? Mira, déjame un momento, porque sigue conectado Javier Ruiz, aunque yo lo haya despedido antes, pero seguía conectado y seguía escuchando, porque como hablaba Berna de la desigualdad, que esa también contribuye a esa percepción. Javier, ¿podemos contar un poco cómo ha ido la evolución también de la desigualdad? ¿Cuáles son los datos? Sí, hemos tenido ese problema en el pasado y es cierto que ese ha sido un gran problema. Dicho eso, es verdad que en los últimos años está menguando, ¿eh? Sí, y que la tasa de riesgo de pobreza, que es con la que medimos cómo está la parte de abajo de la población, bueno, pues ha caído a un 20,2%. Venimos de tasas del 27-28% en la crisis anterior y la hemos visto descender 21, 20,4, 20,2, así que esa brecha de desigualdad se está cerrando. Hay 2 explicaciones muy sencillas de por qué está pasando eso. La primera, la subida del salario mínimo. Ese salario es lo que te empuja a la gente de abajo y eso ha ocurrido. Y lo segundo es un cierto aumento en nóminas de convenios.
Dicho esto, la desigualdad mengua, pero es verdad lo que estabais diciendo, que una cosa es la percepción que uno tiene de su presente y otro las expectativas que uno tiene de su futuro. Eso contribuye muchísimo. Sí. Javier, ahora sí, gracias, pero si quieres volver a intervenir, tú vuelves otra vez. Yo me quedo aquí por si acaso. Vigilando. Estás en tu casa. Tú sabes que yo estoy sentado aquí en mi casa. Yo vivo en la SER. Tú, como dice Javier del Pino, aplaudes 3 veces, dices Javier Ruiz y aparece en antena. Hay mucho de ideología, pero también hay mucho de psicología. Y no solo en nuestro país. Hace unos meses, tras la victoria de Donald Trump, pudimos ver algunos datos sobre cómo los votantes demócratas durante el gobierno de Donald Trump consideraban que la economía iba peor de lo que realmente iba, y pasaba exactamente lo contrario en el caso de los votantes republicanos. Y hay cierta tendencia a infraestimar la situación general, en este caso, y a sobreestimar la situación particular. Desde luego, en base a las variables tradicionales que han dominado el diagnóstico de cómo funciona nuestra economía, la situación de España es excelente. Lo dice The Economist, el faro de la prensa liberal económica, lo dice la OCDE, lo dice el Fondo Monetario Internacional, y eso no ha ocurrido o no es así por ciencia infusa. En estos momentos, en fin, frente a la decadencia de Alemania, hay una clara esperanza en España, que es la que hace, por cierto, que en términos europeos haya más estabilidad. Y no ha sido ciencia infusa, han sido elementos que tienen que ver con decisiones que se han tomado también en los últimos años y que probablemente por eso han hecho que las dos responsables económicas más directas del anterior gobierno de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Teresa Rivera, hoy sean dos de las principales referentes de nuestro país a nivel global, a nivel europeo, con altas responsabilidades. Cuando se analiza la economía de Estados Unidos, no cuesta nada decir que durante el gobierno de Donald Trump, de Joe Biden, se produjeron los niveles más bajos de desempleo de medio siglo, creando 16 millones de puestos de trabajo, hubo un crecimiento del 3%, pero hubo una inflación acumulada del 20,8%. Y probablemente eso también es lo que a la hora de analizar determinadas, el contexto de nuestra economía hay que tener en cuenta. Y al hilo de este debate, probablemente lo más relevante es entender cuál puede ser el papel del Estado en los próximos años. ¿Un sueldo anual de 22.000 euros brutos es mucho o es poco? Pues depende de lo que tengas que dedicar a la vivienda. Si dedicas 500 euros de tu renta mensual a la vivienda, está muy bien. Si dedicas 1.200 euros de tu renta mensual a la vivienda, no es suficiente. Si dedicas un porcentaje importante al pago del transporte público, quizá no es suficiente. Si el transporte público está subvencionado, está más que bien. Si tienes que tener un seguro privado, no es suficiente. Si hay una sanidad pública que hace que no te cueste 100.000 euros determinado tipo de tratamiento, es más que suficiente. Y probablemente, y eso conecta con algo que ha dicho Subirats, los estados en el contexto de transformación de nuestra economía van a tener un papel distinto. Y es más, van a tener el papel contrario al que algunos pregonan en nuestro país. Los próximos años son de más Estado, no de menos Estado. Lo estamos viendo, desde luego, en China, pero lo estamos viendo en Estados Unidos. Lo vamos a ver, y es parte de la disyuntiva que va a haber en los próximos meses en Alemania, también en la Unión Europea. Lo hemos visto en los últimos 5 años en la Unión Europea. ¿O es que hay alguien que cree que después de la pandemia podría haber resistido el sistema económico, el sistema social, nuestro sistema de bienestar sin una inyección de dinero espectacular por parte de las instituciones públicas? Para acabar de analizar si la situación económica es buena o es mala, y bajando al terreno de la economía familiar, lo que probablemente los estados deban hacer es algo más de lo que han hecho en los últimos años para que esa percepción sea más positiva. Pero más Estado también es más impuestos. Sin duda, sí, pero más impuestos ¿de quién? Desde luego no de las rentas del trabajo, que es sobre quien recae el conjunto del sistema de bienestar. Pero hay un montón de economía en estos momentos que no es productiva, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo financiero, que no está tributando alineada con el impacto que genera. El Abierto. SER Podcast.
en el abierto Berna González Harbour, Nacho Corredor y Joan Subirats. Estábamos hablando de lo que hemos bautizado con Javier Ruiz la gran divergencia, que es la percepción sobre la situación económica que tienen los ciudadanos, que tienen los españoles, frente a los números sobre todo de la macroeconomía, lo que dicen los principales indicadores y los principales organismos nacionales e internacionales. Decía, ahora antes de irnos a publicidad, decía Nacho Corredor, vamos hacia la necesidad de más Estado. Querías hablar tú, Subirats. Sí, no, es que el factor el factor clave de lo que explica una mayor intervención del Estado, sobre todo, es tanto a nivel de inversión, de lo que puede implicar el cambio tecnológico al que estamos y cómo se podemos enfrentar a ellos, pero también el factor de redistribución. Sí. Una de las cifras claves que tendríamos que tener en cuenta es que hoy en España el 10% de la población posee el 60% de la riqueza, y que en cambio el 50% de la población acumula el 7% de la riqueza. Es decir, tenemos un factor de desigualdad que ha ido mejorando en relación a cómo salimos de la crisis financiera, pero que sigue siendo un factor muy importante. Y si lo comparamos con el resto de los países europeos, ese factor de desigualdad sigue siendo de los más importantes que hay en Europa. Por lo tanto, el camino a recorrer en términos de redistribución es significativo, y ahí el papel de los impuestos es clave. Cuál es el peso del IRPF, cuál es el peso del IVA. Y ayer, por ejemplo, vimos la discusión que se planteó en el Congreso, y luego seguramente hablaremos de ello, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, ahí estamos ante un punto central, ¿no? Lo decía Nacho Corredor, ¿no? Cómo conseguimos que las grandes tecnológicas que acumulan tantos beneficios realmente contribuyan más, las grandes empresas. Ese factor de redistribución es muy importante, porque los cambios que se avecinan necesitan una intervención significativa de los poderes públicos para compensar esos cambios, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante el punto en el que lo ha dejado Nacho Corredor del más Estado. Sí, yo creo que todo esto demuestra que necesitamos más Estado, pero no es tan obvio que eso vaya a ocurrir. Es decir, claro. En España sí, tenemos un gobierno que apuesta por ello, y históricamente Europa significa eso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, vamos hacia atrás. Hoy mismo estáis informando de los parones en la administración por no renovar los contratos, exacto. Y en España lo vemos crecientemente en la Comunidad de Madrid. No me gusta estar siempre sacando la comunidad que preside Ayuso, pero lo estamos viendo en la universidad pública, en la sanidad pública, y en otras comunidades también ha ocurrido. Entonces, si no corregimos eso, nos vamos a una sociedad en la que efectivamente cada uno tiene que pagar un seguro privado, porque con la sanidad pública no le va a llegar a tiempo el especialista, etcétera. Y luego el gran tema, apoyo lo que dice Subirats desde luego de esto de los impuestos, pero el gran tema vuelve a ser la vivienda, y eso depende de todos, depende de las comunidades, depende de los ayuntamientos. No vemos esa movilización que permita, decía Nacho, 22.000 euros, si pagas solo 500 euros de alquiler, bien, pero es que nadie si paga, bueno, es que nadie paga 500 euros sí, de lo alquiler. pagan quienes aún con 30 años siguen compartiendo piso, claro, con 4 personas. Entonces, ¿qué proyecto de vida es ese? Y este es el gran melón que no acabamos de meter mano, ¿no? Fíjate, al hilo de algo que decía también Subirats sobre la desigualdad interna en España, pero es que incluso la semana pasada falleció Isaac Andic, que se destacaba, el fundador de Mango, que tenía una fortuna de 4.500 millones de euros, y que desde luego a todos nos parece una gran fortuna. La realidad es que los nuevos ricos globales tienen dimensiones de fortuna que nada tienen que ver con esto. Elon Musk tiene 314.000 millones de dólares de patrimonio. Cualquier rico de verdad global, lo que gana una semana con un fondo de inversión es lo que mucha gente que en España tenía muy interiorizada que era rica, acaba ganando. Y además lo ganan en un contexto que es el del desarrollo tecnológico y financiero, que genera impacto sobre el trabajo, que genera impacto sobre
sobre nuestro modelo de bienestar y que en estos momentos están tributando a cifras absolutamente irrisorias, mientras que un trabajador, incluso el trabajador que más cobra, acaba destinando una parte relevante de su salario a sostener el sistema de bienestar. Por tanto, el debate probablemente tengamos que abordarlo, y está en marcha, en toda la homogeneización que quiere haber en la OCDE, en el impuesto de sociedades, porque hay empresas que prácticamente no pagan sociedades, aunque vendan incluso en nuestro país, porque acaban tributando en un tercero, y eso va no solo contra nuestro bienestar, sino contra cualquier posibilidad de desarrollo económico y de desarrollo de la nación. Vamos a hacer una pausa. En el abierto, Berna González Harbor, Nacho Corredor y Joan Subirats. Vamos con este broche final a la semana que se presentaba tan judicial por esas previsiones, pero que deja hoy como principal noticia una que la verdad es que no estaba prevista, y es que ayer conocimos el resultado del rastreo del móvil y del ordenador del fiscal general del Estado, que ya saben está siendo investigado por el Supremo por la filtración del correo que desmentía un bulo, que desmentía la versión falsa que dio el novio de Ayuso y su pacto con la Fiscalía, un bulo que hizo correr el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, el resultado de esa búsqueda de esos dispositivos móviles del fiscal general del Estado es cero, porque la UCO dice en su informe que no ha encontrado ninguna prueba para atribuir al fiscal esa filtración. Pedro Jiménez, hola de nuevo. Tal Ángels, buenos días. A ver, en el móvil no encuentra ningún WhatsApp, porque de hecho no hay ninguno, los ha borrado todos, dice la Fiscalía que lo hace así porque sigue un protocolo de seguridad. Y en el correo electrónico sí hay unos relevantes, sí se encuentra un correo con ese correo del equipo de abogados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no coincide con el tiempo, es decir, la SER contó antes el contenido de ese correo que le llegara el correo al fiscal general del Estado. Sí, eso es lo que se ha encontrado. No es bueno para la tesis de la investigación, pero por partes. El fiscal general del Estado efectivamente no tenía ningún mensaje entre el 8 y el 14 de marzo en su terminal. Esos son los días que se están investigando, y no los tenía porque Álvaro García Ortiz borra contenido y cambia de móvil de forma habitual siguiendo los protocolos del delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal. Es lo que nos contaron en fuentes de Fiscalía ayer, y estas fuentes recuerdan una instrucción del año 2019 que recomienda borrar contenido en plazo razonable y destruir con seguridad los móviles en desuso. Sí que han encontrado esos dos correos en su ordenador, correos de la otra investigada, la fiscal jefe de Madrid, que le envió el cruce de mensajes del novio de Ayuso con el fiscal que le investiga por fraude fiscal, y en los que Alberto González Amador reconocía los delitos y pedía un pacto. Esa fue la noticia que adelantó la SER y con la que se desmentía el bulo que fabricó el equipo de Miguel Ángel Rodríguez. Y este es el elemento positivo para García Ortiz. Esa confesión le llegó a las 11:45 de la noche del 13 de marzo y esta emisora había publicado la información 20 minutos antes. Y una vez sabido esto, y con este informe de la UCO en la mano, ¿qué puede pasar ahora? Porque, por ejemplo, la prensa conservadora habla de que el borrado es la principal prueba para la acusación, que el borrado le acusa, el borrado le señala. ¿Cómo puede influir esto en la causa? Pues lo lógico es que el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz pida el archivo para su cliente, porque no se ha encontrado nada que le incrimine después de una medida tan invasiva como era la de registrar su despacho y requisar todos sus dispositivos electrónicos. Pero es verdad que esto tiene pocos visos de prosperar tal y como está la causa, porque también es lógico que el juez quiera aclarar por qué no había mensajes en el móvil del fiscal general, y aquí tiene dos opciones. La más probable, citarle ya a declarar como investigado para que lo explique, o enviar requerimientos a la Fiscalía para que le remita información sobre esta práctica de borrar mensajes y cambiar el móvil. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Quién más lo ha hecho? En fin, la respuesta es que no, que la causa de momento, Ángels, va a seguir adelante. Y había otro móvil, por una parte estaba el del fiscal general del Estado, pero había otro móvil que era objeto de investigación, y es el móvil del antiguo secretario general de los socialistas madrileños, de Juan Lobato. Recordarán que Lobato llevó su conversación con un alto cargo de Moncloa, con Pilar Sánchez Acera, ante un notario. Bueno, de los chats de ese teléfono con otros compañeros, la UCO
deduce que había más miembros del gobierno y del PSOE que conocían ese correo antes de que lo contáramos en los medios. El informe de la Guardia Civil sobre el volcado de móvil de Lobato es el principal titular que amplía la lista de personas vinculadas a PSOE y gobierno que tuvieron conocimiento, por lo menos, del contenido del correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador antes de que se publicara en prensa el propio documento, pero no su contenido, ¿eh? Y ahora lo vamos a explicar. Además, la Guardia Civil otorga al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, un rol superior. Del análisis de ese terminal se desprende que la única persona que tenía el documento con la confesión del novio de Ayuso era la entonces asesora de Moncloa, era Pilar Sánchez Acera, porque Vallès lo único que hace es enviar el enlace con la noticia que incluía el documento y que publicó El Plural. Ese enlace se lo envía a Lobato para que esté tranquilo, para que esté seguro y use el documento políticamente. Las otras dos personas que señala el informe, el sucesor de Vallès, John Antolín, y la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez, no escriben ningún mensaje, es Lobato quien los menciona. Y en base a eso, la UCO afirma que estas 5 personas tenían conocimiento de la confesión de Alberto González Amador. Lo que no dicen los agentes es que el contenido de esa confesión ya había sido publicada en prensa. La SER lo había hecho 8 horas antes y después lo habían hecho otros medios de comunicación. A pesar de ello, el informe señala a estas personas, Ángels, y ahora hay que esperar que el juez decida si las llama a declarar o no. Pedro, vuelvo contigo, que hoy también hay novedades judiciales en torno al caso de Begoña Gómez. Enseguida vuelvo contigo. Ahora nos escuchamos. Reacciones políticas a este informe de la UCO, que no encuentra ningún mensaje en el móvil, no encuentra el correo que se está investigando en el móvil del fiscal general del Estado. Desde Bruselas, Pedro Sánchez exigía anoche a quienes señalaron al fiscal, les exige que pidan perdón. Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero, por favor, elevemos un poco el debate público. Y aprovechaba también esa comparecencia ante los medios para poner el foco sobre Díaz Ayuso, porque todo este caso, y lo decíamos antes, al final parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué responsabilidades políticas? Aquel que solamente hace pedir responsabilidades políticas al resto, es decir, el líder de la oposición va a exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque esta es la verdad de la cosa. Es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene una pareja que ha cometido un delito fiscal y ni ella ni el presidente del Partido Popular asumen ni exigen responsabilidades políticas. Díaz Ayuso tuiteó la noticia del Mundo con este titular: los mensajes del móvil de Lobato revelan la coordinación de Ferraz y Moncloa para explotar la filtración de datos del novio de Ayuso. Y pone en el tuit de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid: cada vez salen más evidencias de la operación organizada con todo el aparato del Estado que controla a Sánchez contra una adversaria política. Esto es inadmisible. Sánchez, dice Isabel Díaz Ayuso, es un cobarde. El hecho es que en el móvil, Nacho, del fiscal general del Estado no está ese correo porque está borrado. Están borrados los WhatsApps, los chats que ha mantenido durante el periodo de tiempo que se está investigando, y dice la Fiscalía que eso es una práctica habitual, una práctica de protección. Y en el cumplimiento escrupuloso del Estado de Derecho, tanto nos debe importar la gravedad o no de lo que puede suponer la revelación de un secreto, y tanto nos debe suponer la escrupulosidad de que si no hay pruebas no se puede acusar a nada de nada. Ahora lo que estoy percibiendo por los distintos mensajes que lanzan los distintos medios de comunicación es como reinterpretar la ausencia de esas pruebas. Si como un el borrado es una prueba. Efectivamente, si como consecuencia de un protocolo habitual de seguridad de la información de la Fiscalía General del Estado, o si como una destrucción deliberada de una prueba. Y ahí es donde en estos momentos se está moviendo la batalla política y argumental. No cabe ninguna duda de que esto que estamos viendo en las últimas semanas, hace un siglo, se hubiera resuelto con guantes y a través de un duelo, y que en estos momentos se están usando distintos resortes en los que participan las distintas administraciones, instituciones y los medios de comunicación, que también juegan un papel importante, pero de fondo
fondo lo que hay no dista tanto de lo que hace un siglo se hubiera resuelto de esa manera. Y de los aprendizajes del siglo XXI, pues podría haber dos que son diametralmente opuestos. El primero, oye, en el siglo XXI todo se sabe, y eso aplica absolutamente a todos los elementos que participan de este debate, todo se sabe. Claro, el elemento contradictorio sería, ¿y si no se inventa? Eso es el siglo XXI. Un siglo donde todo deja rastro y donde si no lo deja, se inventa, se crea. Ese es el debate en el que en estos momentos estamos, con la perspectiva de que todo esto empieza por una inspección fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque se filtra que la Fiscalía General es la que ofrece un pacto para resolver esa situación. Que es una mentira. Que es una mentira, que se desmiente de forma oficial, además también en una nota de prensa, y que en estos momentos hay dos personas que han sido las principales consecuencias se han producido sobre dos personas, sobre la dimisión de Juan Lobato, que por cierto entiendo que también alguien reveló algún secreto del documento notarial que él fue a constatar, y el fiscal general del Estado que está imputado. Pero el elemento central del debate tiene que ver con esa situación, y es bueno no perderlo de vista, porque acabamos entrando en la derivada de la derivada de la derivada de la derivada, que en estos momentos no sabemos ni exactamente Lobato, el líder de la oposición o uno de los opositores de la Comunidad de Madrid, por qué ha acabado dimitiendo. Subirats. Sí, realmente es que llega un momento en que estamos hablando de todo el rato de los mensajeros y no hablamos, digamos, de los contenidos. O sea, al final resulta que ya nos hemos olvidado del novio y de sus presuntas o de sus reconocidas, confesadas, sí. reconocidas chapuzas y negocios poco claros, ¿no? Por lo tanto, entonces, o sea, hay un momento en que cuando ya es muy difícil, digamos, negar lo evidente, y gracias al Estado de Derecho y gracias a la situación democrática que tenemos en este país, entonces todo el foco se pone en las consideraciones del proceso, ¿no? Ahora lo estamos viendo también en el caso de Koldo y Ábalos, ¿no? Hay un momento en que se deja de hablar de los contenidos y se empieza a poner en duda que los métodos seguidos para obtener pruebas han seguido o no han seguido. Yo creo que en este caso el nivel de dispersión de la operación Palante, ¿no? Ha llegado a tales extremos que estamos, digamos, viendo como los principales periódicos del país y los principales medios de comunicación están discutiendo y poniendo en primera página el tema de si el borrado procede o no procede, digamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto es una situación que, viendo lo que antes comentábamos, ¿no? Sobre la situación económica, sobre los temas de desigualdad, sobre cuáles son las expectativas de futuro, nos convierte en una política un poco canalla, ¿no? Que es la que estamos viendo en los debates del Congreso, en que no se habla de nada que sea sustancial ni material, que solo hablamos del enemigo como el elemento central. Volvemos a esa lógica de la política solamente amigo-enemigo y no hablamos de políticas, de cosas concretas. A mí realmente esto me preocupa mucho, porque creo que la situación requiere otro tipo de política. En el abierto, Berna González Harbour, Nacho Corredor y Joan Subirats. Estábamos todavía en el análisis de lo que ha sido la noticia de las últimas horas, el informe de la UCO sobre la investigación el análisis en torno a los dispositivos móviles del fiscal general del Estado, y la UCO no ha encontrado en ese móvil ningún mensaje que haga referencia a esa filtración para desmentir el bulo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Berna, ¿qué no te habíamos escuchado? Bueno, sobre el tema del fiscal general, vaya por delante lo primero que me parece una barbaridad judicial, que a este señor fiscal general del Estado se le incaute y clone el móvil, el ordenador, sus dispositivos durante 4 días. Donde debe haber información sensible sobre otras investigaciones. Por una supuesta filtración de un mensaje al que habían tenido acceso decenas de personas en la Fiscalía General del Estado. Entonces, evidentemente hay una operación que quedó muy clara con la que voy a citar como segunda barbaridad, bueno, que es anterior, que es el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, que lo que intenta es
echar basura sobre él mintiendo, es decir, utilizando el dato de que el abogado había manifestado, había confesado esos delitos fiscales y que el fiscal general quería parar desde arriba el pacto al que pudieran alcanzar. O sea, que es que no debemos olvidar nunca estas cosas. O sea, barbaridad 1, que le incauten al fiscal general todos esos dispositivos. La anterior barbaridad, que esto viene de un bulo de Miguel Ángel Rodríguez para utilizar las instituciones del Estado en defensa del novio de Ayuso. Dicho eso, a mí no me tranquiliza en absoluto que se hayan borrado todos esos mensajes durante 4 días. Eso no solo es el fin, o sea, Pedro Sánchez se coloca en situación de, bueno, no había ninguna prueba, esto se ha acabado, que pidan disculpas. No creo, al contrario, se abre toda una cantidad de dudas sobre si se han borrado pruebas, sobre si se han destruido pruebas, que es otro delito, por cierto. Entonces creo que no estamos ante el cierre de las sospechas o de un capítulo, sino ante la apertura de otro que sin duda hoy se va a explotar y va a seguir creciendo. Pedro Jiménez, lo más probable es que el juez cite otra vez a declarar para ver cómo es el funcionamiento de la Fiscalía en cuanto al borrado de claro. Porque ellos atribuyen este borrado a una norma o a una diligencia habitual en la Fiscalía. Claro, y además hay otras dudas, o sea, en esa red de comunicaciones que acabaremos viendo, porque efectivamente estamos en el siglo XXI y hasta Google Maps atrapa a un asesino, como hemos visto esta semana. Sí. Por eso todo se sabe. En ese entramado de comunicaciones, bueno, pues lo que acabaremos sabiendo es cómo le llega a Sánchez Acera, o sea, la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que aparentemente es la que se lo ha transmitido a Lobato, según el móvil y estas consideraciones de Lobato, y de dónde le llega a ella. Es decir, es que todo lo vamos a saber. Entonces, bueno, que se vayan... Y vamos a ver, todo el mundo sabemos que en política, detrás del telón, las cosas ocurren así. Las filtraciones, oye, usa esto, usa lo otro, las estrategias. Otra cosa es que lo veamos. O sea, esto es como la fábrica de salchichas. O sea, nos puede gustar comer una salchicha, pero no queremos ver cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues el gobierno se ha metido en un lío. Sí, el gobierno se ha metido en un lío y pase lo que pase en los tribunales, esto está entrampado, está feo. De todas formas, querías poner el acento en 2 cosas antes de empezar el argumento, que era el hecho, que esto es el desmentido de un bulo que lanzan desde el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La otra cosa en la que ponías el acento es el propio registro durante 10 horas del despacho del fiscal general del Estado y la incautación de sus dispositivos móviles con lo que puede haber allí. Pero yo todavía diría una tercera, que es que ¿por qué se investiga esta filtración de las 1.500 que hay semanalmente? De hecho, Nacho hacía referencia a la filtración de la notaría, que sale de la notaría, ese papel en el que se demuestra que Lobato ha ido a una notaría a dejar constancia de una conversación que mantiene con alguien de Moncloa. Y nosotros, que nos dedicamos a esto, filtraciones... Bueno, las queremos todas. Claro, pero se investiga esta filtración. Aquí estamos en el palante de Miguel Ángel Rodríguez. O sea, tenemos al jefe de gabinete de la presidenta Ayuso. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Subirats, la operación Palante. Sí. Es que me ha gustado muchísimo. Exacto, o sea, es que el señor Miguel Ángel Rodríguez nos anunció de antemano que el fiscal general iba Palante. Se convirtió en portavoz de antemano en este caso del Tribunal Supremo. Todavía en el terreno judicial, vuelvo con Pedro Jiménez, porque Pedro hoy declara, es el otro caso, es el caso Begoña Gómez, y en este caso hoy declara la asesora de Moncloa, ¿no? La asesora de Begoña Gómez, la que trabaja con Begoña Gómez. Eso es, Ángels. Esta mañana está previsto a partir de las 11:30 que declare Cristina Álvarez, que es la asesora de Moncloa asignada a Begoña Gómez. En el marco de esa relación, ella envió mensajes a los patrocinadores de la cátedra que codirigían la Complutense para que siguieran en el proyecto. Ella acude como testigo después de que el juez haya pedido la relación de asesores que trabajan en Moncloa y las funciones que desempeñan. Pero nadie descarta que le pase como a Güemes, que también entró como testigo, el directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, y el juez le afeó que estaba contradiciendo una versión. Déjame que me pare aquí, porque Televisión Española está dando en exclusiva el sonido, el audio de esa declaración de Güemes ante el juez Peinado. Güemes entra como testigo, como tú dices, sale como imputado, pero es porque el juez Peinado
cambia la versión de una colega de Güemes y, claro, hace caer a Güemes en una contradicción. Escuchamos el sonido y luego lo contamos. Mire, la directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del gobierno. ¿Eso es así o se requiere de una diligencia de careo? Dígame, contésteme. Señoría, es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Entonces me está usted diciendo que faltó a la verdad la señora Gil de Antuñano. Esta es la secuencia, ¿eh? Le dice, a mí me han dicho, la señora Sonsoles ha dicho que ustedes contrataron a Begoña Gómez por ser la presidenta del gobierno. Güemes dice, no, la contratamos, pero no tiene nada que ver en que sea la presidenta del gobierno. Y le dice el juez, entonces usted está contradiciendo la versión y es por esto, Pedro, por lo que al final Güemes sale como imputado. Sí, y la declaración, Ángeles, duró apenas 5 minutos, pero es que él no faltó a la verdad. Es que ella, esa jefa de recursos humanos del Instituto de Empresa, jamás dijo eso. Tenemos la declaración literal de esta directiva del Instituto de Empresa delante de nosotros. Y ella lo que dice es que redacta el contrato de trabajo de Begoña Gómez por indicación de Juan José Güemes, que como él ha afirmado en este corte que acabamos de escuchar, era su superior jerárquico. Pero ella en ningún momento dice que fuera por la condición de mujer de Pedro Sánchez por lo que había que contratarla. Nadie le dijo eso. Es más, a la testigo la preguntan y ella subraya que no se cruzó ninguna palabra con Güemes sobre este fichaje, que lo único que hizo fue intercambiarse correos electrónicos con el contrato. Nada más. Esta declaración está en el sumario. Está en el sumario, efectivamente, como la de Juan José Güemes está en el sumario, todas están en el sumario y ahora el juez ha dado traslado a las partes del vídeo de la declaración. Claro, entonces lo que hace el juez es cambiar la versión de esta directiva de este instituto para hacer caer en la contradicción a Güemes. Desde luego lo que hace es poner en boca de la jefa de recursos humanos del Instituto de Empresa algo que no ha dicho en ningún caso y efectivamente se provoca la contradicción, pero es una contradicción artificial en base a una libre interpretación del juez que no solo eso, sino que además, Ángeles, lo hemos podido escuchar, le plantea un careo, que es una medida de instrucción muy, muy excepcional para poner enfrente a dos personas que están diciendo testimonios contrapuestos sobre un mismo hecho, ¿no? Y en este caso eso no ocurre. Pedro, ahora sí, muchísimas gracias. A vosotros, buen día. No sé si tenéis algo que decir sobre este episodio, Nacho. Bueno, dado el foco que está teniendo toda esta cuestión, me gustaría plantear si de toda la atención que estamos dedicando se puede sacar para el largo plazo alguna consecuencia, ¿no? Porque si no, lo único que me parece a mí es una desproporción entre el tiempo que estamos dedicando a esta cuestión con la gravedad, porque un síntoma de que es un tema grave tiene que ver con las consecuencias, los aprendizajes que se sacan. En España debería regularse, y no está lo suficientemente bien regulado, en relación a los altos cargos, los conflictos de intereses de sus cónyuges y de sus parejas. Y si de todo este debate surgiera cómo se protege al Estado para que no haya ninguna duda nunca y en ninguna circunstancia de la relación que mantienen las parejas de los presidentes con el entorno económico y social, pues oye, todo esto habrá valido la pena. Pero no he visto ningún síntoma, ni siquiera aquellos que están criticando las actuaciones de Begoña Gómez, que digan a partir de este aprendizaje vamos a evitar que las parejas, los cónyuges de los presidentes de las comunidades autónomas, los cónyuges de los altos cargos, de los ministros, del propio presidente del gobierno, tengan un régimen de protección para evitar los conflictos de interés mucho mayor. Porque además estamos visualizando cada día toda la complejidad de un proceso de estas características. Ahora incluso se añade la posibilidad de visualizar, y seremos conscientes de ellos, y la opinión pública podrá acceder a él, a un careo. De tal manera que estamos mezclando la necesidad siempre de que se esclarezcan las dudas respecto a todo aquello que lo puedan generar, con lo que creo que también tiene unos tintes muy importantes de espectáculo. Y el espectáculo a mí me puede entretener, incluso interesar, porque el objeto de fondo puede tener algún interés. Pero si el espectáculo no sirve para evitar nuevas situaciones análogas, parecidas en ese sitio o en otros en el futuro,
a mí lo que me parecerá es francamente decepcionante cuando no frívolo. Yo creo que hemos visto muchas extravagancias de este juez peinado, pero esta es la mayor que podemos ver. Ya no es una extravagancia como ir a Moncloa a tomar declaración a Pedro Sánchez, bueno, no quiero reabrir aquellos debates que ya los tuvimos, ahora pedir la lista de asesores de Moncloa, pero esto ya es más que una extravagancia, ¿no? Hombre, esto debería tener consecuencias. Exacto, porque eso es mala praxis. Es una mala praxis. Claro. Y quiero recordar, tanto que nos aferramos a la UCO, por ejemplo, en el caso de Ábalos, porque ahí ha visto, Ábalos, Koldo, etcétera, porque ahí ha visto indicios de 4 delitos muy graves, y esos son informes serios de la UCO, tan serios como el que con respecto a Begoña Gómez no vio delito alguno. Entonces quiero decir, parece que hay gente que se aferra a las instituciones según le conviene, y la UCO es la misma UCO y tenemos informes muy sustanciales sobre Ábalos, pero aquí desestimó cualquier delito, y quiero recordarlo porque es que parece que ellos no lo recuerdan, o que hay gente que no lo recuerda. Subirats. Sí, esto recuerda un poco aquello de que la ley es igual para todos, pero la justicia parece que no es igual para todos, ¿no? O sea, después de la operación Palante, estamos en la operación quien pueda hacer que haga, ¿no? Sí, esta es la otra, exacto, esta es la otra. Sí, y entonces, claro, si ves lo que pasó con algunos jueces, os acordáis ahora, acaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de, digamos, del juez Aguirre. Claro, del juez Aguirre, la sí, conexión rusa y tal, y además le ha estado, digamos, recriminando por la cantidad de cosas que ponía en sus papeles, que eran opiniones personales sin ningún fundamento y tal. O sea, esto... Ya, Joan, pero esto debería tener consecuencias, claro, y debería tener consecuencias dentro del mundo judicial. Es decir, ellos que además son tan gremialistas siempre, no se debería, ellos mismos no deberían permitir estas malas praxis. Y tendría que haber mecanismos para que estos jueces fueran apartados, fueran sancionados o fuera lo que sea. Estaba pensando exactamente esto el otro día cuando leía la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre este tema. Claro. Decía, hay muchos jueces que deben estar alucinados de lo que implica corporativamente esa escalada constante de jueces que están situándose en los bordes de aquello que parece absolutamente, digamos, impresentable, ¿no? Uh-huh. Y es lo que decía Nacho, al final este tipo de situaciones requieren realmente que sepamos si podemos aprender de ellas. Y lo que estaba comentando Nacho Corredor sobre la necesidad también de aclarar cuáles son los aspectos que tienen que tener en cuenta los cónyuges de los altos cargos, evidentemente no de todos los altos cargos, sino de aquellos ministros. Bueno, presidentes de Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuya pareja tiene unos delitos confesos. Pues eso yo creo que si aprendemos de otros contextos, digamos, de Estado, podríamos aprender de ello, ¿no? Abierto. Ser podcast. El gobierno esquivó ayer una complicada sesión en el Congreso. Finalmente consiguió salvar las dos grandes votaciones que quedaban. Primero sacó adelante la ley de justicia con el apoyo de Podemos, a pesar de las amenazas previas de votar en contra. Y por otro lado, también consiguió sacar adelante el paquete fiscal, aunque con matices, porque PNV y Junts apoyaron la enmienda del Partido Popular que derogará el impuesto a las grandes eléctricas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángels. Esa votación del paquete fiscal ha sido, Guille, la que ha escenificado el enfrentamiento que hay entre los socios, concretamente porque Podemos critica a PNV y Junts por acabar con el gravamen a las energéticas y les acusa de seguir los intereses de las grandes empresas. Sí, la pinza entre el PP, Vox, PNV y Junts para acabar con ese gravamen a las energéticas lo que ha hecho es levantar al resto de grupos de izquierdas que, como Esquerra, Bildu o Podemos, acusan a la derecha vasca y catalana de, como decías, apuntalar los intereses de las grandes compañías energéticas. En la práctica, el gobierno sostiene que esta derogación no tiene grandes efectos, primero porque iba a caer igual a finales de año y porque, aunque el Ejecutivo aprobará un decreto para prorrogarlo y cumplir así con el compromiso adquirido con los socios, esa figura fiscal acabará tumbada sí o sí, porque, como se demostró ayer, no hay mayoría para mantenerla. Políticamente sí que deja a esos socios de investidura más distanciados y lo hace además en plena negociación de los presupuestos. Ayer, durante todo el día, escuchamos reproches cruzados de Podemos y Bildu a PNV o Junts.
No lo escuchamos. No son para el Partido Nacionalista Vasco, que son para Repsol. Y por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, las cosas no van a cambiar. Eso lo podemos hacer nosotros, porque podemos buscar mayores alternativas. Ella no. Ella está en una esquina del hemiciclo. Y a ver si se empieza a dar cuenta que para algunas cosas no tiene mayoría. Pedía Ione Belarra al portavoz del PNV que explique que los votos de los vascos no van para el PNV, sino para Repsol, y le respondía de esa forma Aitor Esteban. En el Ejecutivo defienden que la coincidencia del PP con PNV y Junts es puntual, aseguran que contaban con esta alianza en materia fiscal y ponen el foco en el hecho de que ayer consiguieron evitar ese revolcón parlamentario que habría supuesto aprobar un paquete fiscal desvirtuado, que es lo que pretendían los de Feijóo. Se ha convalidado por parte de las Cortes Generales un paquete fiscal que no era fácil sacar, no era evidente. Y creo que esto pues dice mucho de lo que está haciendo este gobierno desde hace ya 6 años. Y es sudar a la camiseta. Sudamos la camiseta, vamos, peleamos todos los partidos, hasta el último minuto, hasta el último segundo. No damos por perdido ninguno. Y eso es lo que pide el presidente del gobierno a sus ministros, que no den perdidos los presupuestos y que sigan sudando la camiseta para aprobar las cuentas generales del Estado a principios del año que viene. Y hablamos tanto, y ahí asumimos parte de responsabilidad los medios de comunicación, hablamos tanto de lo que le cuesta al gobierno conseguir los votos, hablamos tanto del ruido que hay entre la oposición, que a veces no nos fijamos en lo que realmente tiene que estar en el foco, que es en lo que se aprueba. Y por ejemplo es el caso de la ley de la ley de justicia, que significa o supone una modernización importante de la justicia en este país, y que claro, pasa ahí como de soslayo porque tenemos el foco puesto en las negociaciones. Sí, además ha sido una ley que ha costado sacar, lleva meses en el Parlamento y finalmente ayer, aunque hasta última hora estuvo en duda, el Congreso dio luz verde a esa norma, esa ley de eficiencia del servicio público de justicia, una norma, Ángels, que según el gobierno lo que hace es llevar a cabo una reforma organizativa que va a hacer que los juzgados unipersonales o de primera instancia pasen a ser ya tribunales colegiados. Esto va a favorecer, según el ministro de Justicia, la especialización y va a mejorar la gestión de recursos. Esa es la primera consecuencia de la aprobación de esa norma, y va a haber también una reforma procesal para agilizar la carga de los juzgados y tribunales. El gobierno estuvo ayer negociando hasta última hora con Podemos para sacar adelante esta medida. Félix Bolaños ponía en valor que finalmente se lograse el acuerdo. 2024 se ha convertido en el año de la gran transformación de la justicia. Hemos conseguido que por fin la justicia tenga las bases para que sea la que se merece la sociedad del siglo XXI. El gobierno lograba el apoyo de Podemos a cambio de un compromiso de aprobar en el escudo social la prórroga de las ayudas al transporte. Guille, gracias. Hasta luego. Claro, hay tanto movimiento en la negociación, que es normal en un gobierno en minoría con unos socios de gobierno que, además del enfrentamiento, los enfrentamientos o las discrepancias que tienen con el gobierno, las tienen también entre ellos mismos, que nunca entramos en el fondo de las cosas y nos olvidamos de que muchas de estas votaciones son para avanzar como sociedad. Sí, y van avanzando. No sé si son 25, creo que decían, proyectos y leyes, proyectos de ley o leyes o decretos que se han ido aprobando en este año. Pero lo cierto es que, bueno, y ayer se dieron por ganadores todos los bandos. Eso fue interesante, ¿no? Como en las mejores, como en las noches electorales. Exacto, todos ganaron, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que cada vez vemos más boquetes en la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Pero es muy curioso lo que está ocurriendo, porque yo creo que no es por mérito de Feijóo. O sea, el PP ha ido logrando o ha ido consiguiendo de facto que Junts y PNV se sumen a la minoría que él forma con Vox. Pero creo que no es por mérito propio, sino porque posiblemente estos partidos están queriendo exhibir sus distancias con Pedro Sánchez, ¿no? Están queriendo exhibir que no hay una mayoría de progreso, como dice Pedro Sánchez, y que desde luego en cuestiones ideológicas están con ellos. ¿Que eso vaya a significar otra cosa? No lo sé, pero ayer el PNV ya ha dicho: hay una mayoría alternativa, se lo ha dicho a Ione Belarra, y usted no la tiene. Subirats. Sí, no, exactamente lo que ahora estaba diciendo Berna González Harbour, ¿no? Es decir, en el fondo el cleavage ideológico derecha-izquierda, digamos PNV y Junts están más cómodos en una posición más de derechas que la que ahora la posición del PP con Vox les obliga a tomar en muchos casos, y cuando aparecen temas claves como el tema de los impuestos y donde hay además
además posiciones muy duras de algunas empresas que amenazan con no hacer inversiones en Tarragona, como Repsol, o hacen, digamos, declaraciones de ese tipo, entonces todo el mundo se cuadra, ¿no? Y yo creo que el sudar la camiseta tiene unos límites, que es que cuando tienes que, digamos, cuando está en juego temas que digamos que tensionan mucho más ese eje derecha-izquierda que el eje, digamos, nacionalista, que es el que se siente más amenazado por Vox, ahí es donde las cosas son más complicadas, ¿no? Bueno, en el terreno de especulativo, absolutamente especulativo, me parece más probable que en la mayoría actual que apoya al gobierno caiga porque Ione Belarra y Podemos dejen de apoyarlo que porque lo haga cualquier otro socio de forma estructural. Pero en el terreno del análisis, de lo fáctico, hay una mayoría de derechas en estos momentos en el Parlamento que, de no ser por la crisis institucional que hubo durante una década en Cataluña, pues hoy probablemente conviviría con mucha más comodidad. Y para que pueda convivir con mucha más comodidad y para superar esa crisis, justamente se han tomado decisiones en los últimos años por parte de este gobierno, por parte de Pedro Sánchez, que de alguna manera se resume en Puigdemont a Girona y el PP a Moncloa. Esas dos cuestiones, estos dos hitos, que Puigdemont esté en Girona y que el PP esté en Moncloa, serán, entre otras cosas, las consecuencias del éxito de la política de normalización institucional. Sabiendo, en cualquier caso, y en lo que tiene que ver con la coyuntura, que para Puigdemont y para Junts el problema no es Sánchez en estos momentos. Para Puigdemont y para Junts en estos momentos el problema es Alianza Catalana, y de ahí la sobreactuación que van a tener durante toda la negociación presupuestaria. Último minuto y medio, 2 minutos de abierto, pero yo no quiero dejar pasar sin hablar de algo que ayer ya ocupó buena parte de este abierto, porque estábamos pendientes de la sentencia a los violadores de Giselle Pelicot, su marido, que la drogaba para violarla y para que la violaran más de 50 hombres también, condenado él a 20 años de cárcel, y es una sentencia que ha recorrido, Bayo, el mundo entero. Sí, Giselle Pelicot es la mujer más valiente del mundo para el Mirror británico. El rostro del coraje la llama el New York Times. Su caso es una victoria contra la vergüenza, añade el Tagesspiegel alemán. Como histórico califica el veredicto buena parte de la prensa francesa, donde se destaca también la decepción que muchas mujeres sintieron ayer porque las sentencias de algunos de los 51 acusados han sido inferiores a las que solicitaba la Fiscalía. Vergüenza para la justicia, repetían algunas activistas ayer a las puertas del Tribunal de Aviñón, donde los colegas de la cadena TF1 recogían testimonios como este que escuchamos, que denuncian que las penas son ridículas para algunos de los acusados. Varios de ellos, Ángels, han pasado la noche en casa, bien porque ya han cumplido su tiempo entre rejas en prisión preventiva, bien por cuestiones de salud. El caso es que el veredicto no acaba de dejar contento a nadie. Los abogados de Dominique Pelicot, el principal acusado, prometen recurrir la sentencia, mientras en el plano político afloran poco a poco los comentarios. El último, el de Macron. Gracias, Giselle, por todos nosotros, por vuestra dignidad, por nuestro coraje. Han conmovido e inspirado a Francia y al mundo. Ha tuiteado casi 20 horas después de conocerse la sentencia. Bayo, gracias. A ti. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Aunque lo ocultes, sé que algo no está bien. Son muchos años a tu lado. Tuerces el gesto, no acompaña la salud. Te gustaría liberarte. Vamos a ir terminando ya el abierto. Hasta aquí Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. Buenos días. Contadnos qué tenemos preparado, el menú para lo que queda de programa. Pues tenemos biblioteca. ¿Sí? Hoy me apetece muchísimo. Está John Bilbao. Para mí es un típico autor adictivo. A mí yo soy de la serie esta de western que ha hecho maravillosa, donde está Basilisco, Araña y ahora este Matamonstruos, que con John Dunbar, ese gran personaje, y creo que ya la cierra con esta novela. Pero bueno, tenemos a John Bilbao a partir de las 10 con Matamonstruos, pero también queremos más libros. En la biblioteca tenemos mucho hueco, mucha estantería todavía vacía. Es enorme esta biblioteca. Es enorme esta biblioteca. Entonces queremos que los oyentes llamen al 900 100 800 y nos digan ese libro y lo compartan
comparta con el resto de oyentes ese libro que tanto les gustó y que quieren que leamos todos. 900-100-800. Llamen y donen libro a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio en Hoy por Hoy. Y a partir de las 11 historias musicales vamos a preguntarnos a 2 días escasos del sorteo de la Lotería de Navidad, ¿cuál fue el grupo musical que peor suerte ha tenido en la historia? Lo contrario del sorteo. Sí. Y nos lo va a contar Fernando Neira. Más historias tienen que ver con lo que estamos escuchando, con La Habitación Roja, la historia de su 14º álbum, que lleva por título Crear. Y, por supuesto, de un verbo como crear a otro, como es enfangar, la auditoría de Aitor Albizo para 4 chorradas. ¿Has tenido que mirar el apellido en el papel? No, lo tengo muy interiorizado. Pensaba que no te acordabas del apellido de Aitor Albizo. ¿Cómo olvidarlo? Vale. Bueno, 900-100-800 ya pueden llamar para donar el libro que a ustedes les haya gustado tanto que piensen que tiene que estar en nuestra biblioteca. Pausa boletín y abrimos ya la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, Berna González Harbour, Nacho Corredor, Joan Subirats, por si no os veo, aunque a ti, Berna, creo que te veo o te escucho. Sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.